En las alturas heladas del páramo de Chingaza, donde el aire corta y el silencio es ley, vivía don Ignacio. Era el último habitante del caserío El Mirador, un guardabosques con las manos marcadas por el tiempo y la mirada fija en una niebla que parecía no tener fin. Sus hijos habían huido a la ciudad, lejos del frío y la soledad, y su esposa, Cecilia, descansaba bajo una cruz de madera en la loma. Ignacio se aferraba al páramo como a un último recuerdo, con una mezcla de ternura y tristeza. Su única compañía era el silbido del viento y un pasado que cada día se sentía más largo que el futuro. Pero en el lugar más solitario del mundo, a veces, la vida encuentra una forma de recordarte que no todo está perdido. Una mañana, mientras recorría los límites de la reserva, algo rompió la monotonía de la escarcha. Descubrió un rastro inusual, huellas pequeñas, teñidas de sangre, que se perdían entre las rocas. La siguió con la cautela de quien conoce los secretos de la montaña, hasta que un sonido débil, un quejido casi humano, lo detuvo en seco. Provenía de una grieta profunda. Allí, temblando de frío y con una pata trasera atrapada en una trampa de lazo, olvidada por cazadores furtivos, encontró a un cóndor juvenil. No era el majestuoso rey de los Andes, sino un cachorro del cielo, con el plumaje oscuro y los ojos nublados por el dolor y el miedo. Sus alas, aún por desplegarse en toda su gloria, estaban rotas contra la piedra. Ignacio lo miró y murmuró para sí: «Pobrecito rey caído». En esa ave herida vio el reflejo de su propio mundo desmoronándose. Con la paciencia que solo los años otorgan, comenzó a liberar al animal. El cóndor, a pesar de su agonía, desplegó el ala sana en una advertencia, pero no atacó. Estaba demasiado débil. Con un cuidado infinito, Ignacio se quitó su ruana de lana gruesa, la misma que Cecilia le había tejido tantos años atrás, y envolvió con ella el cuerpo tembloroso del ave. Decidió llamarla Sumac, que en la antigua lengua muisca significa hermoso o bueno, un nombre que era a la vez un deseo y una plegaria. Llevar a Sumac a su cabaña fue solo el comienzo de un largo viaje. Ignacio vació el cobertizo de las herramientas y lo convirtió en una enfermería improvisada. Usó su vieja radio para contactar al veterinario del pueblo más cercano, a 3 horas de camino montaña abajo. Siguiendo sus instrucciones, aprendió a limpiar la herida con infusiones de plantas del páramo, las mismas que su abuela usaba, y a preparar una papilla de maíz y tubérculos para alimentarlo. Al principio, Sumac rechazaba todo contacto. Se negaba a comer, girando la cabeza hacia la pared de madera con una obstinación salvaje. Pero el frío implacable del páramo y el instinto de supervivencia son fuerzas más poderosas que el orgullo. Poco a poco el ave empezó a ceder. Primero aceptó el agua que Ignacio le ofrecía en un cuenco. Luego, con desconfianza, probó la comida de la mano callosa del viejo. Fue entonces cuando Ignacio comenzó a hablarle. Le contaba historias del páramo, de tiempos en que los cóndores dominaban el cielo por docenas. Le hablaba de Cecilia, su esposa, que siempre decía que estas aves eran los mensajeros de los espíritus de las montañas. Le hablaba en susurros, como si temiera romper el frágil hilo de confianza que se estaba tejiendo entre un hombre solitario y un rey caído. La verdadera conexión, sin embargo, no llegó a través de las palabras, sino a través del vuelo, o más bien de la ausencia de él. Cuando la herida de Sumac por fin cicatrizó, el ave intentó alzar el vuelo dentro del cobertizo. El resultado fue un choque frustrante contra las vigas de madera. Una y otra vez, el joven cóndor intentaba volar, solo para caer de nuevo, confundido y derrotado. Ignacio entendió entonces que su tarea no había terminado. Su misión no era solo curar una herida, sino devolverle el cielo a quien había nacido para él. Así que comenzó un ritual extraordinario. Cada día, en los momentos en que el viento amainaba, sacaba a Sumac al claro frente a la cabaña. Y allí, el anciano guardabosques, con su cuerpo encorvado por los años, comenzaba a correr ladera abajo, agitando los brazos como si fueran alas, animando a Sumac a seguirlo, a sentir el impulso del aire. Era una escena casi ridícula y a la vez profundamente conmovedora. Un hombre viejo enseñándole a un cóndor cómo ser libre de nuevo, y funcionó. Sumac empezó a imitarlo, batiendo sus alas, al principio con torpeza, luego con más fuerza, levantándose unos centímetros del suelo, después unos metros. En ese proceso de enseñar a volar, algo se despertó también dentro de Ignacio. Dejó de ver solo la niebla y el pasado. Volvió a notar el verde plateado de los frailejones, el azul intenso del cielo, el rojo vibrante de las flores. Y el mundo, que parecía haberse olvidado de él, empezó a recordarlo. La radio, antes silenciosa, ahora traía voces de vecinos de pueblos lejanos, preguntando por el cóndor del viejo Ignacio.
La historia había volado más rápido que cualquier ave, corriendo de boca en boca por toda la montaña. Un día, una visita inesperada lo sorprendió. Un grupo de niños de una escuela de Guatavita, que habían subido con su profesora solo para conocer al guardián del páramo y a su increíble amigo. Ignacio, con una timidez que no sentía en décadas, les habló de la importancia de proteger el páramo, de la magia de los cóndores. Los ojos de los niños brillaban con un asombro que le recordó a sus propios hijos, mucho tiempo atrás. Y entonces llegó el día. Una tarde de cielo despejado, cuando una corriente de viento perfecta soplaba desde el este, Sumac caminó con paso firme hasta el borde del precipicio. Se detuvo y se giró hacia Ignacio. Sus ojos, ya sin el velo del dolor, brillaban con la claridad del aire de las alturas. Emitió un sonido grave, profundo, un gruk gruk que resonó en el pecho del hombre como un trueno suave. Era un adiós. Era un agradecimiento. Ignacio simplemente asintió. No hubo palabras. Solo levantó una mano en un gesto que contenía todo lo que no se podía decir. Sumac corrió unos pasos y se lanzó al abismo. Por un instante eterno, su cuerpo cayó, y el corazón de Ignacio se encogió. Pero entonces, sus alas poderosas, ahora magníficas y completas, capturaron la corriente de aire. El ave se elevó, describiendo un círculo perfecto en el cielo. Luego otro, cada vez más alto, remontándose hacia el sol. Era libre, era hermoso, era bueno. Ignacio lo observó sin parpadear, hasta que Sumac se convirtió en un punto negro que se fundió con la inmensidad azul. Una lágrima solitaria, fría como el páramo, se secó en su mejilla antes de caer. Cuando se volvió para entrar en la cabaña, ya no sintió el peso aplastante de la soledad. En su lugar, sintió la ligereza de haber sido parte de algo grande, de haber devuelto un rey a su trono. En ese momento, la radio crepitó. Era la profesora de Guatavita. Quería saber si podían volver el siguiente mes, con más niños. Querían que el guardián del páramo les siguiera contando sus historias. Ignacio miró hacia el cielo ahora vacío. Luego a la cruz de madera en la loma. Y finalmente a la radio. «Claro que sí», respondió, con una voz firme que no había tenido en años. «Aquí los estaré esperando». Sumac se había ido, pero le había enseñado a volar de nuevo. No con alas, sino con raíces. Le había recordado que su lugar en el mundo no era solo guardar un recuerdo, sino custodiar la vida. Y desde ese día, en el silbido del viento entre los frailejones, Ignacio juraría que a veces escuchaba el suave aleteo de un mensajero del cielo sobrevolando su cabaña, recordándole que ni los cóndores ni los hombres están nunca verdaderamente solos en la inmensidad del páramo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos como este.